Hola amigos de Contexto. Hoy queremos hablar de energía, de generación, de qué está pasando en los últimos días que hemos visto tantos apagones. Si habíamos saludado en este mismo programa a la entrada de Punta Catalina con sus 375 kilovatios, megavatios. Kilovatios tengo yo en mi casa. En el edificio. 376.000 kilovatios. 376.000 kilovatios. Sí, claro. En 3.000 da 376 megavatios. Exactamente. Tenemos aquí al ingeniero Leocadio Lebrón Jiménez, experto en energía. La verdad es que los programas que hemos hecho con el Leocadio, explicándonos pues todo el sistema eléctrico dominicano, a mí me han encantado, sí, porque son muy instructivos, aleccionadores. Bueno, no en vano es el Leocadio, el secretario de Energías y Minas del PLD, el Partido de la Liberación Dominicana, y es asesor también de la CDE en Punta Catalina. Y me entero también que el Leocadio es abogado, además. Licenciado en Derecho. y ingeniero industrial. También. Y filósofo. Oh, Dios mío. Bueno, no es filósofo, Julio. Leocadio, ¿qué pasa con esta situación que tiene irritada a parte de la población, que hay tantos apagones? La Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica salió diciendo el otro día de que ellos tenían casi 3.000 megavatios disponibles, pero que el gobierno no lo quiere comprar. O las del gobierno no, dijeron las EDES en particular. ¿Cuál es la situación, tanto financiera como técnica, de la generación en el país y en particular de la entrada de Punta Catalina plenamente? Que tengo entendido que hoy está trabajando, que esta semana está trabajando plenamente. Bueno, primeramente, buen día, Julio, Mónica. Buenos días. Respecto a la pregunta, a la situación de la generación de electricidad y el suministro, en días pasados, primero hubieron algunas plantas que no estaban en servicio. Por ejemplo, cuando hubo la avería de la central Ay Andrés, que es un ciclo combinado de gas natural, estaban sustituyendo... ¿Todavía está afuera? No, estaba sustituyendo su turbina y ya extrajo unas turbinas de emergencia que estaban instaladas o están instaladas en barcazas. Ya AES instaló su nueva turbina generador y estaban haciendo ya ese cambio para... ¿Esa fue la que un rayo dañó? Sí, esa fue que a causa de un rayo tuvo una avería y hubo que cambiar tanto el turbogenerador, que es el equipo principal de esa planta. Y en ese plazo, en ese periodo, AES trajo unas turbinas que funcionan con gas natural de emergencia. Y en estos días ellos estaban ya haciendo el cambio de esa turbina de emergencia a lo que es su planta AES Andrés, que es de unos 320 megavatios. O sea que esa estaba fuera de servicio. Sí, estuvo fuera de servicio, pero ya está operando. Y otras plantas que operan principalmente en momentos de mayor demanda o cuando salen de servicio algunas de las que regularmente operan, como la Jaina Gas, la San Felipe o la antigua Smith & Wesson, esa planta también estaban fuera de servicio. O sea que teníamos una falta tremenda. Claro, eso... ¿Por mantenimiento? Algunas por mantenimiento y algunas en algún momento porque no disponían del combustible. ¿Qué tan cierto es, Leocadio, que hubo un combustible que se compró que no reunía los estándares y las sedes no quisieron comprarlo? Bueno, yo escuché al licenciado Felucho Jiménez esta mañana hablando de ese tema, pero tengo entendido que es un barco que venía cargado por refinería, porque refinería importa combustible, no la misma CDE, y eso fue lo que afectó un poco, porque ese combustible venía para generación de electricidad, pero no fue propiamente la CDE. Sino la refinería. La CDE no está importando combustible ahora, la CDE solamente está comprando el gasoil que está utilizando Punta Catalina durante las pruebas para los arranques. El combustible. ¿Está quemando carbón ya? Sí, Punta Catalina está quemando carbón. En estos momentos se encuentra ya en las últimas pruebas, que contractualmente se llaman pruebas de confiabilidad, que deben concluir en esta semana. Debo decirle que las pruebas que se han realizado, las pruebas contractuales,
las que garantizan los parámetros garantizados, como son la capacidad, la eficiencia o rendimiento térmico, los parámetros ambientales. Hasta ahora los informes preliminares de la prueba indican que tanto en la capacidad de rendimiento térmico y los parámetros ambientales superan los compromisos que se han hecho. O sea que ha sido un éxito. Sí, han sido muy positivos. Y la espera ha valido la pena. Ha valido la pena. Y en realidad la unidad 1, el proceso de prueba se fue alargando por diferentes razones, pero ya se superaron todos esos problemas que se presentaban, porque es natural que en un periodo de prueba se presenten, hay salidas de la planta, hay pruebas que se realizan. Bueno, para eso es el periodo de prueba. Correcto, porque la normativa indica que hay que realizar una serie de pruebas. Aunque ha sido largo. Ha sido largo, pero también esa experiencia va a ser de mucha utilidad, o ha sido ya de mucha utilidad para la unidad 2, porque algunas de las cosas que ocurrieron en la prueba de la unidad 1 ya se tomaron en cuenta para la unidad 2. ¿A qué nivel está la unidad 2, Leocadio? La unidad 2 ya en los próximos días se va a realizar una actividad muy importante, que es la primera sincronización al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, al CENI. Eso es la primera inyección de energía de esa planta al sistema. Eso ya o sea que, como quien dice, entonces van a entrar casi juntas. No, bueno, ya está la otra. No, la unidad 1 ya... Pero la otra va a estar de prueba. La unidad 1 ya está, como decía, está en servicio. Había estado entrando, saliendo porque estaba en un periodo de pruebas, pero ya en estos momentos se ha estabilizado. Ya está, como le decía, en las últimas pruebas contractuales, que son la prueba de confiabilidad. ¿Cuál es la capacidad de placa 376? La capacidad nominal. ¿Qué es la capacidad de placa? La nominal. Sí, el máximo. La capacidad nominal es la capacidad de diseño de la planta por parte del fabricante. ¿Y cuánto es? Se le llama capacidad nominal o capacidad bruta. Hay gente que le llama de placa también. De placa también. Porque tienen una plaquita. Sí, porque esa es la capacidad con que se diseña esa planta, viene en la placa. Pero esa capacidad tiene un factor de seguridad por encima. Por eso las unidades de Punta Catalina, cada unidad de esa llega a unos 385 megavatios. O sea, inclusive... Eso al 100%. Sí, eso es al 100%, todos los equipos funcionando al 100%. Pero normalmente se programan a un 90%. Claro, hay un factor de despacho de las plantas. Que es un 90%. Un 90 o menos, en este caso es inferior, 85, porque ahí hay que cubrir, primero proteger la planta misma, por eso esa operación entre 185 y 380 es por un corto tiempo, son simplemente para prueba de esa planta, pero la operación normal deberá ocurrir entre los 376 y un poco menos, dependiendo de cómo el sistema esté funcionando. Pero sí, hasta ahora la prueba que se están haciendo, ella ha dado su capacidad nominal o bruta, o sea, esos 376 megavatios. Hay gente que han dicho que hay un problema de diseño, que hay un problema de cómo se cayó una pieza. ¿Todo eso es cierto o no? Bueno, en el proceso de montaje ocurrieron algunos incidentes técnicos que son normales, algunos que puede ser por algún descuido hasta de un trabajador, pero son cosas que ocurren. Pero se están solucionando. Se han solucionado, porque todo eso ocurrió durante el montaje de la planta, y ya la planta está en servicio. O sea que ¿Cuándo termina este periodo de prueba, ya oficialmente? El periodo de prueba de la unidad 1 deberá concluir en esta semana o a principios de la próxima semana. Esas pruebas que le he estado diciendo, que son las pruebas de confiabilidad, que son 7 días que la unidad debe estar en una carga estable, o sea, oscilando entre 340 y 376 megavatios. Esa prueba deben concluir el viernes de esta semana y han estado, se han mantenido. O sea que se estima que la semana que viene ya vamos a tener la entrada fuera de prueba estable de Punta Catalina. Pero no ha sido recibida por la sede. No, porque para la sede recibirla primero tiene que recibir conforme, valga la redundancia, todos los resultados de esas pruebas que se han realizado. Tanto la ¿Y eso prueba, qué tiempo toma?
No, ya eso se ha ido, porque eso va avanzando en el mismo proceso. ¿Eso implica algún trámite administrativo, no, algún pago técnico, de eso es deuda? técnico. Pero algo administrativo no implica. Eso es lo que ha implicado, sí, que lo hemos estado haciendo, son conseguir todas las autorizaciones de las entidades que regulan el sector, como en el caso de la Superintendencia de Electricidad, el organismo coordinador del sistema eléctrico. Nosotros hemos tenido que trabajar fuertemente para obtener las autorizaciones, que son unos procesos bastante largos, y no solamente para la central, sino tuvimos que hacerlo para las obras asociadas, tuvimos que hacerlo con las líneas de transmisión, tuvimos también que realizar para las subestaciones de la planta, o para la subestación, y para las 2 unidades. ¿Quién lo hizo? ¿El ECNOR? ¿Perdón? El ECNOR lo hizo. El ECNOR fue construyó las líneas. Las líneas, fue el contratista. De 345. 345 kV y también la línea de 138 kV. Hay una de 138. Son 2 líneas, sí. ¿Por qué? Bueno, la línea de 138 kV, que en principio iba a ser una línea sencilla, solamente para alimentar los equipos de la central durante los arranques. Esa línea se cambió el diseño para construir una línea de mayor capacidad, que va a servir no solo para alimentar la energía que consumiría la planta en un momento determinado, sino también se podría en el futuro despachar una de las unidades con esa línea. ¿Solamente? Esa línea, sí, porque esa no línea, mucha carga para esa línea. No, porque la línea fue diseñada precisamente para eso. Para que pudiera una de las unidades, si el sistema lo demanda en el futuro, puede despacharse una unidad por la línea 138. ¿Y entonces por qué la otra es del doble? Pues para despachar la autopista de electricidad. Sí, lo que pasa es que la llínea 345 es la línea que normalmente va a operar, pero en un momento que el CENI requiera, porque ocurrió algo en una línea, en la línea de 345, que es difícil, eso es la falla ahí son... Sí, pero se prevé. Ínfima. Sí, y también si el sistema requiere en un momento que sea más conveniente despachar una de las unidades por la línea 138, eso es posible, porque esa línea tiene las mismas características de otras líneas que construyó la empresa de transmisión, que va desde la subestación del 15 de Azo hasta Pizarrete. Esa línea también... La 138. Sí, entonces enlaza con la que entra a Punta Catalina. Esas son de las obras asociadas importantes de Punta Catalina. ¿Perdón? ¿Es una continuación entonces? Se une en la línea, porque al final el sistema es una red nacional. Sí, claro, claro. Señores, vamos a la pausa y seguimos conversando con Leocadio sobre energía y eventualmente también sobre otras cosas que no son energía. Regresamos. Bien, amigos, continuamos esta entrevista con el ingeniero Leocadio Lebrón, quien es especialista en el área eléctrica, energética, y es asesor y consultor de la CDE, particularmente en la parte de generación y en el proyecto de Punta Catalina. Al principio te hicimos una pregunta que quedó sin responder, que era aquella afirmación de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, que son los generadores privados, de que los apagones estaban incrementándose porque las EDES no querían comprarle la energía y que ellos tenían sus plantas de disponibilidad. Tú no dijiste que habían varias fuera, entre ellas la de AES Andrés, que es muy grande, la antigua Smith Enron, que es San Felipe, la turbina de gas de Jaina, la turbina de gas de Jaina, etcétera. ¿Qué es lo que pasó en realidad? ¿O qué está pasando? Era lo que pasa. Yo le expliqué lo de los apagones de la salida de esa planta que tú reiteras. Sí. Ahora, ¿qué sucede? Que si observamos las declaraciones de las empresas generadoras, las declaraciones de su capacidad disponible, o sea, por la normativa, los generadores deben declarar al organismo coordinador cuál es la capacidad que tienen disponible cada una de sus unidades. Si se observan los informes de los últimos tiempos, declaran
vamos a decir promedio, una capacidad que oscila entre los 2.200, 2.300, 2.400 megavatios. No 2.970. No, ¿qué ocurre? Que cuando chequeamos la capacidad instalada, vemos, sin Punta Catalina, que existen unos 3.740 megavatios. Cuando se incluye la central Punta Catalina, que son 752 megavatios, sube a 4.000. Prácticamente a 4.000, cerca de 4.500 megavatios. Sí. Sin embargo, ¿qué es lo que vale? No son los 4.500 megavatios, es la capacidad que tiene cada unidad generadora disponible. Y como ejemplo de eso, de esos 2.300 promedio que declaran los generadores, más de 1.000 son de plantas que funcionan con gasoil, con ferroil número 6, que son combustibles muy costosos, de muy alto costo. ¿Cuánto es el consumo necesario que se va a comprar? Porque ahora, ¿quién sale a la entrada de Punta Catalina? ¿Cuál de los generadores sale? Hay una cosa que se llama el orden de mérito. Por eso, Sí, me gustaría, sí. Antes de entrar y completar la idea, ¿qué ocurre? Ejemplo que lo hemos puesto aquí mismo en este programa. Las hidroeléctricas tenemos 615 megavatios instalados en hidroeléctrica. Pero cuando vamos a ver la generación promedio en un año de mucha lluvia, Claro. eso se convierte en alrededor de 240 o 250. Nunca llega a los 600 megavatios. No, porque aunque las unidades estén disponibles, recordemos El agua. el uso, la prioridad en el uso Primero del es agua. uso humano, correcto. después la agricultura, y después, humano quiero decir acueducto. Claro, acueducto. Y después viene la hidroeléctrica. La energía eléctrica. Entonces, Ahora, en todo caso, la que se usa para los acueductos y la que se usa para la agricultura, sí. tienen que soltarla y se turbina. Claro, entonces por eso es que muchas de esas plantas son para los picos, porque hay que darle la prioridad Que al las uso horas del pico agua. que se usan. Sí. Ahora bien, en un año de sequía, como estos últimos que hemos tenido, la operación de esas centrales hidroeléctricas, cuando la promediamos en el año, es alrededor de 100 megavatios. Wow, o sea, significa poco. que aunque las unidades hidroeléctricas estén disponibles técnicamente, no pueden generar energía eléctrica porque no existe agua para ese Es fin. muy eso. poco. Y entonces, ese es uno de los ejemplos que tenemos. porque esos 4.000 Pero eso no está entre los 2.000 y pico de megavatios de están, ADIE. pero limitados, de ¿De ADIE? acuerdo al uso de la... ¿De qué? ADIE lo cuenta dentro de su capacidad. Claro, los cuentan todos, porque... No digo dentro de la capacidad nacional, sino de los asociados de ADIE. No. Ahí no pueden poner la hidroeléctrica. No, pero sí, para un análisis De la real capacidad nacional. debe considerarse. Pero además, Julio y Mónica, tenemos el caso de las energías renovables, que se ha ido avanzando. ¿Cuánto tenemos ahí? Ya en energías renovables tenemos ya unos cerca de 500 megavatios ya instalados y generando. Ahora, ¿qué ocurre con la energía renovable? Similar al tema de eso la te iba a hidroeléctrica. decir. Que cierta parte del día. En la energía renovable principalmente tenemos dos fuentes, que son la energía eólica solar. y la energía solar fotovoltaica. La energía eólica, la disponibilidad de los parques de generación eólica, lo del sur, lo que están instalados en Oviedo, en Riquillo, es más alta, porque en ese punto que está la mayor disponibilidad y potencialidad de viento. Sí. Pero la disponibilidad oscila entre un 35 y un 38%. De la capacidad instalada. Correcto. Y del tiempo de 24 horas. O sea, estamos hablando de alrededor de 10, 12 horas de disponibilidad. Pero en la energía solar fotovoltaica no es peor, porque de las 7 horas. Son 6 horas aproximadamente, 5 horas y media y 6 horas la energía solar. Se podría almacenar. Pero claro, no tenemos esos dispositivos. Se está trabajando en eso, porque así como se redujo el costo de instalación de 1 kilovatio de energía solar fotovoltaica, que hace unos 5 años costaba alrededor de $6,000, ya hoy cuesta $1,300, $1,500. 1.700, dependiendo ¿Por qué se ha reducido tanto el costo? Bueno, por los avances en la tecnología, la eficiencia. Y bajará más. Claro, se va a seguir bajando. No tanto, porque ahora se va a invertir en esos sistemas, reduciendo los paneles solares, que ya eso se ha hecho, las dimensiones,
en equipos para el almacenamiento de energía, que ya existe. O sea que por eficiencia no va a bajar tanto el costo, porque lo que va a hacer es que con ese mismo costo se va a eficientizar. Pero es que ya en el costo de instalación ahora mismo compite prácticamente con el FROE número 6 y con otros. Sí. O sea que ya, bueno, ya es competitivo. Yo que me interesa mucho ese tema de energías renovables, estuve viendo precisamente con motivo de la cumbre del cambio climático que se está desarrollando en Naciones Unidas, que hay países como Dinamarca que tiene 80%, país desarrollado, wow. Claro. Que no es un país que no tiene casi energía, un país desarrollado con un altísimo consumo per cápita de energía, 80% ya lo tienen. Wow, renovable. En eólica. En eólica. Sí, y Alemania, que es una de las grandes potencias industriales, tiene un plan para, creo que en un periodo de 30 años, 2040, pasar al 100% de energías renovables. Es decir, que esas tecnologías en algún momento se van a abaratar. No solo se van a abaratar, sino que se van a eficientizar. Correcto, porque es que el problema del clima en la Tierra es un problema gravísimo. No, y todos estos problemas también causan y la única forma de combatirlo es reducir las emisiones de CO2. Claro. Y sea la forma que sea carbón, sea gas natural, sea nuclear. La nuclear esa es la única que es cero emisión. Cero emisión. Pero todavía es muy peligroso. Pero el peligro por los reactores con plutonio enriquecido, casi en el mundo entero lo están eliminando. Japón, por ejemplo, por el accidente que hubo en Fukushima. Pero ahora que hay una tecnología que estuve viendo que ha desarrollado una iniciativa de la fundación de Bill y Melinda Gates, que es plantas nucleares con uranio empobrecido, que no generan el peligro que genera la ¿Y es el mismo efecto? Bueno, la tecnología yo no la conozco tanto. No, pero él la estaba explicando. Pero es básicamente lo que explica Julio, el tema de la seguridad, que es lo que ha afectado, ¿verdad? Que incrementa la seguridad. Pero en ese mismo orden, mira qué es lo que ocurre. En los Estados Unidos, y tú que mencionas Alemania, pero en los Estados Unidos hoy en día todavía un 37, 38% de carbón de su generación es en base a carbón mineral. Y si observamos... Y Alemania también. Alemania también alrededor de un 38%. Hoy en día es su energía. ¿Y nosotros cuánto tendríamos? Lo que pasa es que nosotros tenemos un atraso en planta, en generación. En los 70, cuando comenzó a aumentar el precio del petróleo en el mercado internacional, esos países entonces se fueron a carbón. ¿Qué ocurre? Que, han ido variando su matriz de generación, pero si observamos la proyección de la generación en Estados Unidos y Alemania, si la vemos al 2040, lo que hace la curva es que se mantiene prácticamente plana en el carbón. Bueno, con Trump, claro, ahora se ha incrementado al final, el uso de carbón. Al final se va reduciendo su porciento de participación en la generación y aumentando la generación en base a energías renovables. Y eso mismo es lo que está haciendo Alemania. Pero son países que su generación, su sistema eléctrico, tiene toda la generación que necesita con sus reservas, porque en esos países no se puede ir la luz. Entonces nosotros, recuerda Julio, que tú estuviste en la CDE, que estuvimos trabajando con la licitación de un proyecto de 1.200 megavatios a carbón, que eran 2 plantas de 600 megavatios cada una, que Catalina hoy es una de esas plantas, la que iba en el sur. O sea que nosotros necesitamos en el 2005, otra más. En el 2005 necesitamos esos 1.200 megavatios. En el 2012 o 13, cuando se decide Punta Catalina, se necesitaban alrededor de 2.000 nuevos megavatios. Entonces, que eso está pendiente. Claro, eso están pendientes. Y mira qué bien que tú digas que están pendientes. ¿Por qué están pendientes? Porque la demanda de energía
crece un promedio anual de 3.5% o algo más. Ahora que tú dices eso, pero me gustaría terminar la idea. Sí. Entonces, mira qué pasa. Ese 3.5%, si sumamos desde 2013 hasta 2019, Wow, sí. ¿cuántos años tenemos? Son 6, 13, 19, 6 años. Y tú, eso significa alrededor de 100 megavatios. 100 megavatios que debieron instalarse por año. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? 100 megavatios por 7 son 700 megavatios. Que eso significa que ya solo el crecimiento de la demanda, absorbió la central Punta Catalina. Por eso hoy en día... ¿Están todavía pendientes los 1.200? O 1.500 diríamos, 1.500, porque también está el tema de sustituir plantas que son de muy alto costo de producción. Entonces, el sistema eléctrico dominicano lo hemos mantenido condenado porque tengo alrededor de 30 años y no se visualiza eso. Que no podrá haber desarrollo, si no se resuelve el tema del suministro de electricidad. Mientras no se suministre el 100% de la demanda de electricidad de manera continua, estable, a un precio competitivo, no habrá desarrollo. Bueno, el déficit del sector eléctrico, si contamos desde el 2000 al 2018, son más de 15 mil millones de dólares. De inversión. Sí, claro. No del déficit. Subsidio. Claro, el déficit que el Estado ha cubierto. El déficit del sector eléctrico. Claro, en esos 15 mil millones hay partes que han sido de inversión, pero la mayor parte ha sido de subsidio. Eso sí es dinero tirado a la basura. Entonces, mientras ese problema no se resuelva, va a estar limitado el crecimiento económico del país social. Entonces, eso hay que trabajarlo. O sea que todavía nos falta inversión. La pregunta que te quería hacer, tenemos que ir a la pausa. Por favor, dame una respuesta breve o la dejamos para el siguiente segmento. Hay varias personas que conozco, particularmente el querido amigo Pedro Cava, que afirma que en el lugar donde está Punta Catalina hay obras que se pueden aprovechar para hacer otra Punta Catalina, para hacer una tercera unidad, una tercera y una cuarta, 700 megavatios más, y que el puerto de carbón y otras obras comunes, otras infraestructuras, reducirían el costo de esa inversión. ¿Es así? Sí, es así, Julio. Y lo podemos desarrollar ahora o en la vamos al próximo segmento. En la próxima, volvemos. Bien, amigos, continuamos esta interesante entrevista con el ingeniero Leocadio Lebrón sobre el sistema eléctrico y sobre todo hemos centrado en la capacidad del sistema, en la necesidad de expansión y cómo Punta Catalina podría ser, diríamos, la base para una tercera y cuarta unidad, que fue mi pregunta anterior. Desarrollamos un poquito esto. Sí. Antes de entrar directamente a Punta Catalina, ese fue el mismo ejemplo de Itabo 1 e Itabo 2, a principios de los 80. Y había un Itabo 3 programada, que no se llegó a instalar. Eso es parte del retraso que tenemos en generación, que no se construyeron esas unidades. Itabo 1 salió por unos 150 millones de dólares cuando se construyó. Y Itabo 2 son 125 megavatios. 128 Itabo 1, la capacidad nominal, volviendo a la nominal. Itabo 2, 132 megavatios, o sea, capacidad nominal es 260 megavatios aproximadamente. Itabo 1 salió por alrededor de 150 millones de dólares su instalación, pero Itabo 2 salió por el orden de los 70, 80 millones de dólares, porque había... 70. Por las obras comunes. Por las obras comunes. Sí. Teníamos como las obras marítimas, que son grandes obras civiles. ¿La primera 125? No. Cuando se instaló el Itabo 1 hubo que hacer el conjunto, como está pasando ahora con Punta Catalina. Claro. ¿Y cuánto la otra, salió la por unidad, 70, que aprovechó? Bueno, 50 millones menos. Sí, 50 alrededor de 50 millones menos. Sí, claro. Ahora bien, nos vamos a Punta Catalina. Punta Catalina tiene un muelle que fue diseñado para recibir en paralelo dos
buques de carbón. Con cinta transportadora. Sí, con su cinta transportadora. Su patio. El almacén de carbón, que hemos dicho, ¿verdad? Un almacén totalmente cerrado para garantizar el mínimo impacto al medio ambiente. Ese almacén de carbón tiene capacidad para 202.000 toneladas de carbón. O sea, que se puede usar para una tercera. Tanto para la unidad de Punta Catalina 1 y 2 como para otras Punta Catalina. O sea, también para una eventual 3 y 4. 3 y 4. Además de que se pudiera construir otro edificio si fuera necesario. Pero el canal de descarga de agua de mar, que es una obra civil enorme, costosa, también está diseñado. ¿Dónde está la piscina esa? Donde está la piscina, no, primero donde está la piscina esa es la entrada de agua de mar, porque se toma el agua de mar para... ¿Y lo otro es un emisario? El otro es un canal de descarga que sale de los condensadores de las unidades y luego esa agua va de nuevo al mar. Y entra caliente, muy caliente. Ese emisario precisamente se instaló porque, según la normativa, hay que garantizar que el agua que se toma del mar para enfriar o condensar el vapor debe volver a no más de 3 grados Celsius de como se tomó. Entonces, para cumplir con esa normativa, se construyó ese canal abierto que ya de una gran longitud y se agregó ese emisario submarino. Entonces, eso puede ser usado eventualmente para otras... Ese canal fue diseñado para que pueda descargar también el agua que usarían una unidad 3 y 4, una Punta Catalina 3 y 4. Pero además el terreno está contemplado. O sea, se dejó un terreno al lado de las unidades 1 y 2 de Punta Catalina, se dejó un terreno que se puede instalar Catalina 3 y 4. O sea, eso está previsto. ¿Y el puerto? Igualmente, hay un patio de almacenamiento de los desechos, de ceniza y yeso, que sencillamente también tiene espacio para... ¿Y la transmisión? La línea de transmisión, esa línea que decíamos hace un momento, de 345.000 voltios, vamos a decirlo así, Mónica, en vez de 345 kV. Por 1000 son 345.000 voltios. Esa línea tiene capacidad para despachar 4 unidades. O sea, 4 unidades. 2 Punta Catalina 1 y 2 y 2 unidades similares. Y en cuanto a concentrar ¿cuánto podría impactar a un eventual proyecto? Pues tú me dijiste que en el caso de Itabo lo bajó a la mitad. Sí, en el caso de Punta Catalina, porque ya aquí hay otra inversión que se hizo en Catalina, que en Itabo, que es la parte que tiene que ver con el sistema de calidad, de control de calidad del aire. Es una inversión de más de 200 millones. O sea, del aire que sale. Los precipitadores. Eso es para cumplir con las emisiones al medio ambiente. Hay una inversión de más de 200 millones de dólares solamente en el sistema de control de calidad de aire. ¿Y ese mismo se podría utilizar en una 3 y 4? No, ya cada unidad de esas tiene que llevar su sistema propio, porque estas son individuales. Sale de ahí. Estos son individuales. La unidad 1 tiene su sistema, la unidad 2 tiene su sistema y cada unidad que se agregue debe tener ese sistema de manera individual. Entonces, esa inversión se hizo para garantizar en más de un 99% la calidad y las emisiones al medio ambiente. Por eso le decía ahorita que las pruebas preliminares que se han hecho, las emisiones al medio ambiente, la que se comprometió el contratista de Punta Catalina, iban a estar, y los diseñadores de los equipos, que iba a estar por debajo de la que establece el Banco Mundial, las normas ambientales del Banco Mundial. O sea que cuando, por ejemplo, las normas del Banco Mundial dicen, bueno, la parte por millón de un elemento son 510, Punta Catalina estableció 400. Y esto respecto a las plantas que tienen en Estados Unidos, y en China, las pruebas Alemania, han estado por debajo entonces de... O sea que son mucho menos lesivas al medio ambiente que estas plantas instaladas en China, Estados Unidos, Alemania, por ser más nuevas o no. Claro, porque yo, por ejemplo, he visitado plantas en Estados Unidos y en China también. Nosotros viajamos juntos a China, me parece, una vez. No, fue Berger. Fue Frederic Berger. Y nosotros vimos
un parque de carbón abierto, como si fuera una loma de relleno. ¿Cómo está en Itabo? Bueno, en Itabo se mejoró, pero en Itabo pero era abierto. O sea, son inversiones que se han hecho en Punta Catalina y hemos visitado plantas en Estados Unidos igual, que está la planta y la ciudad ahí y el carbón almacenado al lado de la planta. Yo he visto muchos ambientalistas que han puesto en duda esta eficiencia de esta limpieza del aire. Sí, realmente está comprobado. Bueno, sería bueno que se informen porque los resultados, como le decía, los resultados preliminares ya de la planta en operación han superado las expectativas y los compromisos contractuales que se han asumido. Eso es bien importante. Lo que no quiere decir que no hay emisiones. Claro, pero hay. Pero las mínimas. Pero están por debajo de los estándares que ha establecido el Banco Mundial, que tú puedes decir son buenos o son malos, pero están por debajo de esos estándares. Y la verdad hay que decirla, no puede decirse una mentira. Se han realizado ejercicios que han demostrado que Punta Catalina, con la entrada de Punta Catalina y la sustitución de parte de la generación, lo que hace es que a nivel general las emisiones bajan, claro. Porque la mayor cantidad verdad de emisiones lo vemos nosotros en los vehículos. Sí. En los vehículos, eso quemando, la contaminación. Sí, bueno, pero vamos a hablar de las plantas eléctricas. Sí. Hemos visto, yo lo veo cada vez que voy al este, que está bastante avanzada la construcción de un gasoducto desde Andrés, donde está la terminal de recepción de gas natural licuado y de regasificación, desde Andrés hasta el parque generador de Quisqueya. Quisqueya, que tiene 430 megavatios, 215 que son de Barrick y 215 que son de Jejaina, y frente a frente, menos de 1 kilómetro, creo yo, quizá 1 kilómetro como mucho, está también la unidad de la antigua Coyentrix, llamada Consorcio Energético San Pedro de Macorís, ¿no? Compañía Eléctrica de San Pedro de Macorís, que son 300 megavatios más, y ahí tenemos 730. Pero también está en la Sultana, que está ahí mismo también, en la ría de... La ruta está. En la ruta ría del gasoducto. En la misma ruta, serán 5 kilómetros quizás, o 4. Y hay otra más que no me acuerdo. Los Orígenes. Los Orígenes. Entonces, ahí hay poco menos de 1000 megavatios que potencialmente son... pueden ser convertidas. Hay 430 que se van a convertir. Correcto. Eventualmente 300 de SESPEM, antigua Coyentrix, y las otras dos que hemos mencionado, Los Orígenes y la Sultana. Evidentemente eso te va a modificar mucho la matriz, porque va a subir la cantidad, bueno, ya... disponibilidad de esa planta. De esa planta, porque el combustible es más barato y va a impactar el precio. Y va a impactar el precio. El costo de producción y el precio. Y también las emisiones. Correcto. Sí, claro. Y también las emisiones. Sí, porque se va a sustituir Feloy número 6 gasoil por gas natural. Entonces, ¿cuánto quedaría entonces la matriz, contando con los 700 y tantos de Punta Catalina, más los casi 1000 de esa zona, en caso de que se gasifiquen? Ahora que tenemos 40% de generación en gasoil y búnker C, ¿cómo quedaría la matriz? Sí, esa es una pregunta interesante, porque ya ese gasoducto que también habíamos trabajado desde el 2005. Se hizo también de una forma distinta, no se hizo en línea recta. Yo creo que para no... Se varió la ruta. No, se puso al lado de la carretera. Correcto. La ruta anterior salía de AES Andrés, cruzaba... En línea recta. Ajá, en línea recta, cruzaba la autopista de las Américas y luego llegaba a la carretera Mella. Sí. Y llegaba luego a Quisqueya, ahí a Césped, sí. Pero por una serie de razones se varió la ruta. Pero lo importante es que el gasoducto se está construyendo
que fue Así mediante Entonces, ¿cómo variaría, como dice Julio, la matriz? Y también si hay algunas que quedarían fuera, bueno, estas ya se están... No hay muchas que van a quedar pero, fuera. ¿qué va a pasar con estas que van a quedar fuera por precio? Bueno, bueno decir que pues, el bueno dos veces, porque es muy bueno, Claro. que la entrada de Punta Catalina ha motivado y ha forzado a que esa planta se eficientice. Claro. Porque lo que pasa es que hasta el Porque iban muy cómodos. Y yo creo que también hay un factor que hay que destacarlo, y es la necesidad de Barrick de bajar su costo de producción de energía, y son ellos que están financiando. Sí, fue un acuerdo. El gasoducto se está construyendo mediante un acuerdo entre AES y Barrick, pero como tú mismo dijiste muy bien, el gasoducto va a pasar, Quisqueya 1 y Quisqueya 2 están instaladas en la misma área. No están uno al lado de otro. Y Collentry está a menos de un kilómetro. Pero ya está en planes, que Collentry también... Claro, sí. Claro que sí. Claro, porque la terminal de AES, específicamente la Esfera, tiene una capacidad para almacenar 160.000 metros cúbicos de gas licuado. Esa capacidad, sencillamente lo que habría que hacer es aumentar la cantidad de barcos, de los buques que traen el gas natural, los metaneros, como se le llama. Si se aumenta la generación o el consumo de gas, sencillamente se aumenta el ritmo de embarque. Y por eso tiene capacidad para suplir gas no solamente a Quisqueya 1, sino a Quisqueya 2, a Collentry. Y la matriz sería un cambio considerable, porque ahora mismo la energía generada, vamos a hablar que esa es la realidad, Julio, porque una cosa es la capacidad instalada y otra es la energía generada. Todavía hoy en día más de un 40% de la energía generada es en base a fuero número 6 y fuero número 2. Un 40. Un poco más de un 40. Y la generada con gas natural es del orden de los 27 y con carbón un 12%. Entonces, con la entrada de Punta Catalina, la matriz, el carbón va a estar en el orden de un 22 o un 25%, porque eso también tiene que ver con el aumento de la demanda. Asimismo, el porcentaje varía. El gas natural va a también aumentar en más de un 30, un 35 cuando se conviertan esas plantas. Y además de los proyectos de energía renovable, porque si bien decíamos de la baja disponibilidad de la energía renovable, pero tenemos que continuar instalando los, aquí hay una proyectos de eólico y los Aquí hay una información que dice que al 2018 el porcentaje de la generación era 42.2 de fuel oil. 30.5 de gas natural. Aumentó un poco, era antes de 27, con la conversión de los minas 5 y 6, subió así a un 32. 12.4 carbón, 10.5 hidráulico y 4.4 renovable. En el 2020, la matriz era la composición 39.8 a carbón. ¿Gas natural será, Julio? No, a gas natural. Carbón, dice. Carbón. Parece que Punta Catalina agrega como un 30%. Gas natural un 30%. Fuel oil 15.4%. Hidráulica 9.5% y renovable 5.4%. Hay no sé qué fuente, pero hay un cambio ahí con el gas natural y el carbón, porque el gas natural, tú mismo viste ahí, que está en un 32% ahora. Entonces, cuando se convierta en esa planta, lo que vaya a subir, subiría alrededor de un 39%. Y el carbón, entonces, con el fuel oil bajaría violentamente. Eso es lo bueno. Ahora bien, es bueno. Sí. Vamos a la pausa y terminamos ya con este punto. Volvemos. Bien, amigos, ya nos quedan unos cuantos minutos para concluir. Le pasamos la palabra inmediatamente a Leocadio para que redondee el asunto. Es decir, ¿qué tendrá pendiente el país en el 2020 al 2024? En el 2020-2024 deben hacerse
3 cosas principales. Continuar los proyectos de generación. La planta de ciclo combinado que debe instalarse en Manzanillo, ciclo combinado, que debe ser de unos 1000 megas. ¿Tanto? 1000 megas. Wow. Recuerda que decíamos ahorita que todavía tenemos un retraso del orden de 1500 megas. Y continuar los proyectos de energías renovables, promoviendo los proyectos de energías renovables. ¿A cuánto podría llegar? ¿2000 megavatios? La ley establece que debe ser un 25%, pero eso debe continuar, porque todo va, como vimos el tema de Estados Unidos, de Alemania, en la medida que se va encubriendo todo lo que... ¿Podríamos en un plazo razonable al 2030 tener 2000 megavatios? En energía renovable, bueno, ahora mismo en el 2020 vamos a tener alrededor de 600 megas. Pudiera ser. Bueno, en 4 años. El fin es que... No, en 10. En 10, sí. Pudiera ser. El fin, hay que continuar los proyectos de energía renovable. No solamente la eólica, la solar fotovoltaica, tenemos que ver, utilizar los desechos sólidos. ¿Tú estás de acuerdo con la privatización de Punta Catalina? No, de la distribución. De la distribución. Bueno, ese es el talón de Aquiles, esa era la otra parte. O sea, la generación con Punta Catalina, con los proyectos de energía renovable y los otros proyectos como el ciclo combinado que se instalaría en Manzanillo, la generación se le daría sería un buen empuje. Ahora, la distribución hay que atacarla. ¿Cómo hay que atacarla? Para reducir esa pérdida, ese subsidio, hay que hacer mucho énfasis en la distribución. ¿Cómo? Realizando inversiones en equipamiento, como se han estado haciendo, pero hay que continuarlo hasta que la distribución, las distribuidoras sean autosostenibles, técnica y financieramente. Y entonces ahí sí tú verías bien una privatización o semi-privatización. Es probable que... Bueno, originalmente eran privadas. Eran privadas, pero el resultado... El resultado no fue bueno. El resultado, por una serie de razones, pero eso pudiera evaluarse, porque eso lo están haciendo otros países de América del Sur, de América Central, sí, pudiera ser, y eso, porque lo importante es dar los pasos para que esas pérdidas sean reducidas a 15% o algo menos de 15%, para que puedan ser rentables las distribuidoras. Pero eso se puede y en cuanto a la privatización, las pérdidas todavía están en el orden de los 26, 27%, las pérdidas promedio. De la distribuidora. Sí, Edenorte y Edesur están bastante bien, han ido bajando sus pérdidas. O sea, han ido bajando sus pérdidas. Mira, ¿cuál es el problema? Si en la zona de mayor riqueza, la industria, los polos turísticos. Edesur y Edenorte tienen su pérdida promedio en un 22%. ¿Y Edeste? Y Edeste en un 37%. ¿Pero por qué? Bueno, hay muchas razones. Primero, así como hay que realizar inversiones en la distribuidora, en equipo, en telemedición, en transformadores, en línea nueva, en postes, pero también hay que mejorar la gestión administrativa de la distribuidora. ¿No se puede hacer una sola? Una sola distribuidora. Pero sería volver a centralizar. Yo pienso que se puede... Que si no se resuelven aparte, de hecho, cuando menos estaba, Edenorte y Edesur era una sola. Sí, eso fue... Una sola empresa. Eso era una sola empresa y 2 distribuidoras. Tú sabes que eso fue un resultado del proceso de capitalización. Sí. Y déjame decirte que Edenorte prácticamente hubo que adicionar la Edesur en ese proceso de capitalización, licitación. Edenorte era la cenicienta de la distribución. Sin embargo, hoy en día sus pérdidas están alrededor de un 22.5%. ¿Y se puede llevar a 15, tú dices? Bueno, esa debe ser la meta, porque en 15 ya, porque sabemos que no se va a llegar, es difícil bajarla de 12, 10. En resumen, más generación, por lo menos 1000 megavatios, 1500 megavatios más. Así es. La inversión en distribución. Inversión en distribución, sea pública, privada o mixta. Correcto. La forma que se... Y la otra parte es la transmisión, pero la transmisión va funcionando bien y en función de la generación también se va expandiendo más la las pérdidas transmisión. son ínfimas. No, las pérdidas están dentro de los niveles internacionales, están alrededor de 1.7, 1.8, o sea que son muy buenas. Muy buenas. Se nos acaba el tiempo, Leocadio. Última pregunta. ¿Cuál es tu posición respecto a privatizar parte de Punta Catalina?
Con relación, nosotros inclusive como Secretaría de Energía y Minas, nosotros elaboramos un documento que se refiere a ese tema. Y las conclusiones a las que llegamos fue que, primero, te lo voy a decir prácticamente textual, Sí. el sentir de la Secretaría de Energía y Minas del PLD es que Punta Catalina quedara bajo propiedad del Estado Dominicano y que se contrate un operador, un administrador, o sea, solo para la operación y mantenimiento de la planta, para garantizar su disponibilidad, sus parámetros garantizados, o sea, capacidad, rendimiento y todos los parámetros ambientales. Y la segunda conclusión fue que si se fuera a vender acciones, que no sea más de un 49%, pero preservando 3 conceptos básicos que le dieron fundamento a Punta Catalina. El primero, aumentar el abastecimiento de electricidad al sistema. El segundo, reducir el déficit financiero, sí, claro, reducir el costo de generación y el precio de compra de la sede y al mismo tiempo el déficit financiero del sector eléctrico. Y el tercero fue, bueno, ya ahí están incluidos reducir el déficit financiero y reducir el precio. Pero un proyecto que se supone tan rentable. Yo no tengo que sea privado o público, pero lo que hay que cuidar es el precio a que compran la sede, porque si Punta Catalina va a generar alrededor de 5.100 gigavatios, esos son 5.100 millones de kilovatios, Mónica. Sí, sí. Si le ponemos un solo centavo de beneficio, esos son más de 50 millones de dólares en el año. Si le ponemos dos, son más de 100 millones de dólares. Señor, por eso ya terminamos, nos están poniendo la musiquita ahí atrás. Leocadio, gracias, Leocadio. Gracias por explicarnos esto. Que próximamente tengamos otra vez. Estamos a su orden. Gracias. Hasta luego, amigos. Gracias a ustedes.